aquí hay Biblias, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, del versículo 3 en adelante vamos a leer para meditar en esta tarde. Capítulo 24, versículo 3 en adelante. Ahí se pone de pie para poder tener de pie. Vamos a leer los versículos que hemos de leer. Versículo 3 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Versículos conocidos que muchos ya los han leído y son versículos bastante trillados por los predicadores. La palabra del Señor la leemos, que dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, esta lectura que hemos leído habla de un hecho que es real. Y es que Jesús pronto volverá para llevar a su iglesia. Hermanos, eso es evidente. Eso no podemos negarlo. Eso acontecerá. Porque fácilmente se puede palpar en el ambiente mundial de que las señales indican el pronto retorno del Señor a la tierra. Y no es porque el mundo sea aún más cristiano, no es porque el mundo cada día sea más temeroso de Dios, sino porque las señales se han vuelto cada día más manifiestas ante los ojos de las personas. Y que si es por las señales que cada día se hacen manifiestas, esas señales, hermano, uno las va mirando, y para muchos, hermanos, al verlas estas señales, y no es porque digamos nosotros que estos eventos mundiales que se están dando, uno los puede visualizar serenamente, estos eventos que demuestran que no se trata de una interpretación arbitraria de los evangélicos o de noticias falsas que digan: no, es que los cristianos dicen. Ahora más que nunca, los cristianos son los que menos anuncian que el Señor viene pronto. Pero ¿por qué es, hermano? ¿Por qué es que los cristianos ya no hablan mucho del retorno de Cristo a la tierra? Es porque para muchos, hermanos, consideran que no es necesario, y es porque ellos dicen: si se pasa anunciando que el Señor viene, es como infundirle temor a las personas, y al infundirle temor a las personas van a venir a Cristo por temor, no por convicciones. Pero, hermano, hablando de estos versículos no, a la iglesia del Señor, a los que están bien con el Señor, no nos debe de infundir temor, sino nos debe de infundir esperanza, porque se acerca el día de la redención nuestra. Por lo tanto, no debemos decir: es que el hermano lo dice porque en verdad nos quiere poner temor para ver si así nosotros buscamos más de Dios y nos acercamos más de Él. No, estos versículos lo que traen es esperanza para el pueblo de Dios, sabiendo que ya está pronto el día de nuestra redención. Está, como dice Pablo a los romanos, la noche ya está avanzada, el día se acerca. Por lo tanto, eso nos debe dar esperanza de que pronto vendrá el Señor.
Y fíjense, los discípulos, hermanos, hace el tiempo que el Señor estuvo aquí, ellos personalmente vinieron y le preguntaron al Señor: dinos, ¿cuándo serán esos días? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Entonces, el Señor, hermanos, les dio ciertas evidencias, les dio ciertas señales en las cuales ellos tenían que estar pendientes de cuáles iban a ser las señales. Pero si bien es cierto, hermanos, tenemos que nosotros saber y reconocer que estos hombres que le preguntaron al Señor Jesús eran judíos, eran israelitas. Y ellos, hermanos, miraban desde el punto de vista israelita la venida del Mesías, la venida del Señor. Y nosotros tenemos que mirarlo desde el punto de vista que nosotros somos una iglesia gentil. Y las promesas nuestras son diferentes a las que Dios les dio a ellos. Por lo tanto, por eso nosotros, hermanos, debemos tener cuidado en la manera, en el momento que interpretamos las Escrituras. Porque en el momento que las interpretamos, nosotros podemos también tener, digamos, un error, ¿verdad? De pensar que eso dijo para nosotros y también se los dijo a ellos. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, no solamente en estos versículos que hemos leído, que aquí, como decía yo, le estaba hablando a sus discípulos que eran judíos. Y ellos estaban preguntando acerca de las señales que eran para ellos. Y por eso el Señor lo primero que Él les dice es que una de las señales que ellos iban a tener antes de la venida del Mesías o del Señor eran los falsos cristos. Entonces esa era la primera señal que el Señor les puso a ellos. Pero yo quiero hacer aquí un paréntesis para que podamos nosotros entender esto. Y es que cuando se habla, o más bien estaba hablando a ellos de la segunda venida, debemos saber que cuando el Señor vuelva, en su segunda venida, Él vendrá, como la Biblia lo enseña, que Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Ahí será el lugar donde Él vendrá. Ahí vendrá para poder venir a la tierra en su segunda venida. Pero nosotros, como somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, para nosotros sucederá otro evento distinto a ese de la segunda venida. Porque cuando el Señor venga en su segunda venida, el Señor vendrá con su iglesia, con su esposa, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros no somos el pueblo de Israel, ¿verdad, hermano? ¿O usted, algún judío aquí? ¿Hay algún israelita en este lugar? Si usted no es un israelita, usted es un pueblo gentil. Por lo tanto, nosotros, siendo pueblos gentiles, nosotros hemos alcanzado la gracia de Jesús a través de la fe. No porque alguien, hermano, a través de nuestros padres, nosotros heredamos la herencia que ellos tienen, que dicen ellos que por Abraham. Pero nosotros, porque somos la iglesia del Señor, el Señor en su gran misericordia, como ellos no quisieron nada de Dios, como ellos cerraron el corazón a Él, Él vino a ellos, dice San Juan 1:11, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas ahora, a los que creen en Él, en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que nosotros la hemos recibido, por eso a veces decimos, reciba al Señor en su corazón. En el momento, no es que a veces lo decimos así, hermano, reciba al Señor, pero en verdad nosotros no es que lo podamos, tenemos la capacidad de recibirle a Él, sino que Él es el que nos recibe a nosotros. Porque nosotros somos los que venimos llenos de pecados y de inmundicia y nos acercamos, más bien es Él el que nos abre la puerta a nosotros. Pero en verdad nosotros hemos venido a los pies de Jesús y hemos sido alcanzados. Desde el momento nosotros nos convertimos en la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, por ser la iglesia de Cristo, nosotros somos la esposa del Cordero. La Biblia dice en Apocalipsis 19 que, hermanos, las bodas a la verdad están preparadas. Y dice las bodas del Cordero. ¿Y quién será la novia del Cordero? Será la iglesia. Y en su segunda venida el Señor vendrá con su iglesia. Pero su iglesia se habrá ido antes que eso acontezca. Antes que venga el Señor, en su segunda venida la iglesia se ha ido con Él. Lo que comúnmente se reconoce en la iglesia y en el campo profético, escatológico, se conoce como el rapto de la iglesia. Que sucederá 7 años antes de la segunda venida de Jesús. O sea que el rapto sucederá antes de la segunda venida de Jesús. Porque el propósito del Señor es que mientras, y eso para entenderse, eso tiene que entender, y yo voy solamente por encima,
debe entender, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel. Y la semana 70 no se ha cumplido. Por ejemplo, hasta el día de hoy hay 69 semanas cumplidas de las profecías de el profeta Daniel. Entonces hay una semana que se cumplirá en el tiempo del periodo de la gran tribulación. Así como la semana tiene 7 días, 7 años serán de gran tribulación. Entonces la iglesia será antes de la gran tribulación para estar en las bodas del Cordero. Un día voy a dar la doctrina del rapto de la iglesia para que usted pueda entender y tener una mayor panorama acerca de estos temas. Entonces, en su segunda venida, y es de lo que el Señor le pregunta. Por eso nosotros debemos saber que si estas evidencias o estas señales que el Señor da es para ellos, los judíos, quiere decir que nosotros estamos más adelantados. Nuestro reloj va más adelantado del reloj de ellos. Ellos van más atrasados porque el de ellos debe de ir 7 años atrás del de nosotros. Nosotros vamos 7 años adelantados del reloj de ellos. ¿Entienden eso, hermano? Amén. Si no tienen, pues después, hermano, usted me hace una pregunta y yo se lo poder responder con mucho gusto. Dice el versículo 3. Y estando, dice él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán de estas cosas y qué señal de tu venida habrá de tu venida al fin de los siglos. Los discípulos estaban interesados de la señal, de las señales de las evidencias que habrían. Y la señal que el Señor le pone a ellos es que antes de que Él viniera, fíjense, y le digo que esto es para, le dice a ellos, porque ellos, hermanos, el pueblo de Israel, ellos todavía, para ellos entienden que Jesús no era el Mesías. Para ellos entienden que Jesús no era el Cristo. Por lo tanto, hasta el día de hoy, ellos siguen buscando y esperando el día en que su Mesías aparezca por alguna puerta. Ellos esperan, hay un muro, ahí por el monte del templo, cerca de ahí hay un muro donde está una puerta, donde ellos la tienen sellada, y eso solamente dice que la van a abrir el día en que el Mesías por ahí va a entrar. Entonces ellos siguen esperando a ese Mesías. Entonces, esas señales, o sea, esa será una de las señales. Y ellos están viendo, ellos siempre dicen que pronto viene el Mesías a la vía, así le llaman ellos. Pero ellos están ahí pendientes y, ¿sabe? Se levantan muchos. Si usted sigue las noticias israelitas, va a encontrar que muchos rabinos se levantan y muchos dicen: este es el próximo Mesías, y le llaman Mesías. Porque ellos están esperanzados que pronto aparecerá ese Mesías para que los pueda liberar y les pueda traer la paz que ellos quieren. Ellos dicen que la paz, pero dicen que ellos que Jesús no era el Cristo, porque la paz que Jesús ofreció no es la paz que ellos necesitan. Ellos dicen que la paz que ellos necesitan es una paz física, la paz de no tener guerra, no la paz que Jesús trajo, porque el Señor dijo: yo doy la paz no como el mundo la da, dijo el Señor. Esa es la paz que el Señor trajo, pero ellos quieren que el Mesías traiga otra paz que no es esa, una paz interior. Entonces, las primeras señales, una de las primeras señales que el Señor estableció como indicativa de los días antes de su venida fue la aparición de los falsos cristos. Y para ellos, hermanos, ahorita cualquiera quiere ser el Salvador de ellos. Cualquiera quisiera estar en el lugar de Jesús para salvar y traerles paz a ellos, ya que en estos momentos ellos están en guerra, porque ellos esperan esa paz. Esto, como decía yo, es para el pueblo de Israel. Por eso nosotros, hermanos, eso casi no se ve, hermanos, que se propague, porque nosotros, hermanos, serán otras, digamos, paralelo más bien a lo que ellos, hermanos, les esperan. Nosotros algo diferente que nos va a venir, y como evidencia que nosotros estamos también a la víspera de la venida del Señor, porque decía yo que nosotros vamos 7 años adelantados de ellos. O sea, ellos van atrás de nosotros, porque la iglesia se va primero, y mientras la iglesia se va con el Señor, ellos se quedan en gran tribulación. No solamente el pueblo de Israel, sino todo el mundo, hasta que se cumplan los 7 años, cuando la iglesia venga con el Señor en las nubes para venir a la tierra a reinar con Cristo. Entonces, eso lo tenemos claro, ¿verdad, hermano? Y si no, hermano, es necesario, hermano, que escudriñemos las Escrituras. Y decía el Señor
que los discípulos le preguntaron y el Señor dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sabe cómo el pueblo de Dios puede ser engañado? No conociendo las Escrituras. Pero si nosotros conocemos de las Escrituras, será fácil, hermano, poder identificar cuando alguien está hablando de sí mismo o está hablando de la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, como decía, para ellos, hermanos, ellos siguen esperando al Mesías, al Cristo. Y esa es una señal para ellos que el Cristo, y sabe que la bestia se hará pasar por el Cristo, por el Mesías deseado por ellos. Por lo tanto, por eso los va a engañar. Pero paralelo al Mesías que ellos esperan, paralelo a eso, para nosotros sería que en la iglesia o en el pueblo de Dios se levantaría una apostasía. ¿Y qué es una apostasía? Y eso es lo que ahora en día se ve, lo que está al común del día. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es la acción de apostatar, de abandonar, de romper públicamente con la doctrina que se profesa. Esa es una apostasía. Y lo que ahora, hermanos, se ve en las iglesias es ese tipo de enseñanza que se apostatan de la doctrina, abandonan la doctrina, rompen públicamente la doctrina que profesan. Y fíjense, hermano, que uno se da cuenta, y cuando uno va, hermano, escuchando predicadores y esto, y uno se da cuenta que son fáciles de engañar. Sí, hermano, vamos a nosotros la historia, al menos usted nuevo en el Evangelio se va a dar cuenta que usted no va a saber mucho, pero si uno tiene años en el Evangelio se va a dar cuenta cuántas modas, hermano, vienen a las iglesias y los pastores las adoptan solamente para entretener a las personas. No porque la palabra, ellos sepan que tiene peso en la palabra de Dios, sino es porque ellos solamente quieren entretener y es algo nuevo, hay una nueva novedad, por lo tanto, caen en el vicio de apostatar de su verdadera doctrina. Al menos nosotros sí tenemos doctrina, si sabían, hermano. Y el día que usted me diga, hermano, yo quiero tener un manual de doctrina, nosotros lo tenemos como en manuales, así, manuales en libritos, para que usted lo lleve a su casa y pueda leer las doctrinas de la iglesia cristiana del Gilgal. Entonces, nosotros tenemos, y por eso nadie nos puede engañar, porque no sabemos que si se sale de esa norma doctrinal, ya no es parte de nuestra iglesia. Entonces, dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor, hablando de la apostasía. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice Tesalonicenses. Dice que no vendrá, el Mesías que les va a llegar a los judíos, a los que ellos esperen, al que ellos les va a engañar, a ese Mesías que se le llama el hijo de perdición. Le llaman el hijo de pecado, el hijo de perdición, se le llama la bestia, tiene muchos nombres en la Biblia. Pero dice Pablo, dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es esto lo que yo estoy hablando de iglesias completamente que apostan, se abandonan, rompen públicamente con la doctrina que profesan solamente por un poco más de dinero, por un poco más de publicidad, por un poco más de entretener a la gente. Ellos abandonan la doctrina sana y muchos se van por eso. Y fíjense, hermano, que van adoptando doctrina. Yo me recuerdo hace años, hermano, yo estoy hablando de unos 15, 20 años, que se levantaron doctrinas o enseñanzas como el G12, enseñanzas como esas que hacían retiros y iban y hacían regresiones. Pero habían pastores que con sus iglesias, hermanos, con doctrinas sanas como la que nosotros tenemos, iban tras de esas enseñanzas, iban y viajaban a Colombia porque allá era el movimiento y traían esas enseñanzas, hermanos, y hacían esos retiros y hacían fogatas y en esas pasaban cuántas cosas sucedían en esos lugares. Entonces, pero después, hermano, se fue quedando eso, y ya esos pastores quedaron, hermanos, en el abandono, porque esa moda, esa apostasía que ellos tuvieron, pasó. Y aquellas iglesias que se mantuvieron, hermanos, siguen hasta el día de hoy manteniendo la sana doctrina. Ahora en día, hermanos, hay doctrinas y enseñanzas que vienen ahora que muchas iglesias las adoptan.
y apostan de su fe. Y ya el pastor que se llamaba pastor, ya no le dicen, no, este ya no es pastor. Ya no, otro le dicen, no, usted ya no va a ser pastor. Si se viene conmigo y comienza a enseñar lo que yo enseño, usted ya no va a ser un pastor. Usted va a ser un profeta. Usted va a ser un apóstol. Así que usted levántese, véngase con nosotros y usted lo vamos a hacer un apóstol. Y vienen ellos y dicen, suena bien ser un profeta de nombre, ¿verdad? Porque delante de Dios, en las escrituras no, no tienen el ministerio. Entonces, y se van. Y hermano, y ahora en día está eso de moda. La mujer es la profetisa o la profeta y el hombre es el apóstol. Y así, hermanos, caen y son engañados en esa doctrina. Y eso es lo que ahora hay. Y el Señor nos dijera ahora, mirad que nadie los engañe. Porque se oye bonito, ¿verdad, hermano? Ir a ese lugar donde hay el show de luces, ¿verdad? El gran evento, hermano, donde llegan hasta disfrazados, hermanos, los hermanos, hacen una fiesta total y hacen solo escándalos en las iglesias y la gente dice que aquí está la presencia del Señor. Y si van a lugares como el de nosotros, dicen, no, es que ahí no hay motivación, no hay alegría. Más no saben, hermanos, que están yendo, hermanos, como el Señor dijo, que nadie los engañe. Esa palabra debe estar en nuestra mente, que nadie nos engañe. Por eso debemos escudriñar las escrituras. Entonces nosotros debemos saber, hermanos, que donde estamos nosotros no es una iglesia apóstata. Una iglesia que ha ido por el camino, hermano, torcido. Pero también no solamente eso, fíjense. Uno de los grandes engaños que puede recibir la iglesia, decíamos, ¿verdad? Que primeramente para los judíos ellos van a ser engañados porque ellos los van a engañar diciéndoles que es el Mesías o es el Cristo el que va a llegar. Para nosotros decíamos que la apostasía puede ser uno de los engaños que podemos encontrar y podemos ser engañados fácilmente. Pero otro, hermano, es el misterio de la iniquidad. Es otro elemento que debemos tomar en cuenta en el momento de que no ser engañados, porque el misterio de la iniquidad está en acción ahora en día también. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? Es la acción en donde Satanás imita, mediante la imitación, lo que es de Dios. Cuando Satanás imita lo que es de Dios, anula el efecto de la palabra de Dios. Anula el efecto que tiene el poder que tiene el Señor. Es imitar. Y la Biblia dice, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, dice la palabra del Señor. O sea, estos hombres, hermanos, ¿sabe por qué usa el ejemplo de Janes y Jambres? Si usted va a la Biblia, en el libro del Éxodo, cuando viene Moisés, donde Faraón, y viene Moisés y le dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y viene Faraón y dice, ¿quién es ese Dios que te ha mandado a decir que deje ir a este pueblo? Y dice, yo vengo en nombre del gran yo soy. Entonces, y él, hermano, saca la vara y la pone en el suelo. Y la vara de Moisés se convierte en una serpiente. Y viene, hermanos, Janes y Jambres. Dice que ellos, hermanos, ponen una vara en el suelo y se convierte también en una serpiente. Pero la diferencia es que la vara de Moisés, que estaba convertida en serpiente, se tragó la serpiente de los magos que tenía este Faraón. Y así mismo cuando Moisés comienza a hacer los milagros, por ejemplo, convertir el agua en sangre, ellos igualmente hacen lo mismo. Y cada vez que Moisés hacía un milagro, ellos también trataban, hermanos, de hacer lo mismo. Y eso anulaban el efecto del poder de la palabra que llevaba Moisés. Hasta un punto que ya ellos no pudieron lograr hacer los demás milagros. O las demás plagas no las pudieron ellos multiplicar o hacer lo mismo. Y eso, hermano, endureció a Faraón. O sea, lo que ellos hicieron, hermanos, era poder imitar a lo de Dios para poder
anular el efecto que tenía lo que Moisés hacía. Entonces, sabe, hermano, que el misterio de la iniquidad es imitar lo que es de Dios. Y así igualmente, hermano, ahora en día se han levantado iglesias donde imitan las cosas de Dios, imitan las lenguas, imitan los milagros, imitan cualquier cosa, hermano. Y uno dice, ¿cómo es posible? Allí está la presencia del Señor, ahí se derramó la presencia del Señor. Pero uno, hermano, el que conoce las Escrituras, uno sabe que eso no es del Espíritu Santo. A mí cuando me preguntan, hermano, ¿y eso es de Dios? ¿Eso es del Espíritu Santo? Yo les digo, no. Y a veces, hermano, usted es un blasfemio. La Biblia dice que es una blasfemia decir que eso no es del Espíritu. Porque ellos piensan que cuando el Señor dijo que el que hablara en contra del Espíritu Santo no tenía perdón, porque era una blasfemia. Pero el Señor no estaba hablando de eso, de poder juzgar cuando una persona está hablando o haciendo cosas diciendo que está en el Espíritu y no lo está. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos, hermanos, la palabra del Señor, porque ahora se han levantado muchos, hermanos. Al menos yo, hermano, no les creo a muchos que están haciendo tantas cosas. Porque ahora en día, hermano, lo que es la apostasía y el misterio de la iniquidad, que es la acción donde Satanás imita mediante la imitación todo lo que es de Dios para anular su efecto, es lo que está ya en vigor, lo que se está haciendo. Porque ¿sabe lo que pasa? Que todo esto tiene que ir comenzando. Paulatinamente tiene que ir haciéndose más efectivo, más grande, porque en el periodo de la gran tribulación será el más grande engaño que existirá, porque la bestia, hermano, la bestia, el falso profeta, el dragón, la bestia, el falso profeta imitarán a lo de Dios de una manera de que la gente será engañada completamente, porque el dragón, hermanos, es Satanás y él se hará las veces del Padre. Y la bestia, hermano, o ese que la Biblia le llama el hijo de perdición, él hará, hermano, de Cristo. Y el falso profeta le hará la labor de el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, será el gran engaño, porque sabe, así como Jesús resucitó, la Biblia dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis que la bestia también, como él será el cordero de Satanás, él imitará la resurrección, porque dice que él dice que fue herido de su herida mortal y vivió, dice. O sea, como diciendo que resucitó de una herida mortal también. O sea, que él imitará también la resurrección de Jesús. Y el mismo, hermano, el mismo anticristo, el mismo falso profeta, el falso profeta que será la imitación del Espíritu Santo, dice que hará descender fuego del cielo. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que así como el Espíritu Santo trajo, como dice que era como un poder, dice, de fuego que cayó sobre la iglesia y todos hablaban en lengua. O sea que descendió, hermano, de una manera que la iglesia es que hablaba en otras lenguas. Él hará descender fuego del cielo también, así como el Espíritu Santo se manifiesta. Así también él tratará de imitar todo lo que el Señor ya ha hecho. Pero esto, hermano, cada día se irá engrandeciéndose, haciéndose más grande. Pero debemos saber que todo eso, hermano, solamente, como el Señor dijo, es principio de dolores. Donde también, hermano, más adelante dice, el versículo 6 que leíamos, dice, hoy y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso, hermano, no solamente, como decía, de los falsos, de todas las cosas que se han levantado, que nos dan la evidencia, nos dan, hermanos, que nos indican, que nos avisa del pronto regreso de Jesús. No solamente eso, de las guerras. Las guerras, hermanos, es una de las evidencias que nosotros no las podemos negar que existen, que están sucediendo. La guerra, los rumores de guerra nos hablan de levantamientos en los últimos años que conducirán a muchos países a pensar más bien a muchos países llegarán a pensar que es posible una tercera guerra mundial. Y ese es todo el miedo de la gente, ¿verdad? Que dice cada vez que un país se levanta y en guerra,
todos, hermanos, los frentes abiertos que hay en este día, al menos cuando Rusia y Ucrania comenzó la guerra, la gente estaba temerosa. Es que Rusia tiene bombas atómicas. Se viene una tercera guerra mundial. Entonces, ahora que comenzó Israel y Palestina, todo el temor, toda la preocupación es que se pueda venir una tercera guerra mundial. Ya sea que sea posible, puede ser que sea posible. Puede ser que suceda, no sabemos. Solo el Señor lo sabe. Pero el Señor dijo, versículo 6 dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, es necesario que la gente esté alarmada, que la gente esté pensando, hermano. Y eso no es invento de los cristianos, no es invento de los cristianos que digan que eso va a suceder. No, eso le dicen las noticias. Usted pone las noticias, ve las redes sociales, y va usted a escuchar y mirar y que dice, es posible una tercera guerra mundial. Más vale que termine la guerra en Ucrania y Rusia, o igualmente Israel y Palestina, porque es posible eso. No es un invento de la iglesia, no es un invento de nosotros, sino que el Señor dijo que oiremos. Dice, oiréis rumores de guerra. Sígame ahí, dice, de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, esto no es, decía yo, no es un invento, es el cumplimiento innegable de la palabra del Señor. Que, hermano, hace 2000 años el Señor, hablando con los discípulos, estaba hablando de estas cosas que iban a acontecer. Y esto, hermano, se viene a convertir como una advertencia para los cristianos, para que nos preparemos, no para que nos alarmemos, no para que nos preocupemos, sino es para que nos preparemos. Sino para que estemos preparados, hermanos, preparados, gozosos, que pronto, hermanos, pronto aparecerá nuestro Señor. Pronto, hermanos, así como aquellas vírgenes que estaban preparadas allá con sus lámparas, ahí estaban preparadas esperando al novio. Pero a una se les acabó, a medianoche se les acabó el aceite. Más otra dice que, más esta que se les acabó, dice que fueron donde las que tenían, le dijeron, compártanos el aceite del que ustedes tienen. Pero aquellos les dijeron, no podemos compartirles del aceite que tenemos, porque si les compartimos, puede ser que por haberles compartido el aceite, nosotros nos quedemos sin aceite después. Y cuando venga nuestro novio, nuestro amado, tampoco tengamos el aceite, por lo tanto no les vamos a dar. Entonces aquellas dijeron, entonces hay que ir a buscar aceite. Y mientras ellas iban a buscar el aceite que no tenían, dice que vino el novio. Y cuando llegó, dice que solo aquellas 5 que estaban con suficiente aceite, se fueron con él. Así que nosotros debemos que esa advertencia no es como esas 5 vírgenes, ¿verdad? Tener el suficiente aceite para cuando el Señor aparezca en las nubes, porque eso, hermano, aparecerá Él. Como dice por ahí, hermano, dice que un día Él volverá, ¿verdad? Allá las nubes, allá, porque cuando Él venga por su iglesia, no vendrá hasta la tierra del Señor, sino que hasta las nubes. Ahí dice la Biblia en 1 Corintios 15, 51, que hasta ahí llegarán a la final trompeta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos con vida, dice que seremos arrebatados y llevados allá al cielo. Para estar con Él, para estar con el Señor. Por lo tanto, eso no debe preocupar, hermano, que se oigan guerra, rumores de guerra, que venga una tercera guerra mundial. A usted no le preocupe, ni se preocupe por sus hijos. Usted solamente preocúpese que sus hijos estén bien con el Señor. Y que usted esté bien con el Señor. No se preocupe que un día se tenga que levantar y su esposa no esté ahí. O que su esposo no esté ahí y usted se quede ahí. O que sus hijos, hermanos, se queden. Porque yo eso sí les digo yo a mis hijos. Que el día, si ellos se descuidan, el día que el Señor venga y ellos no están preparados, ellos se van a quedar y se van a quedar sin padre. Yo ni me voy a acordar de ellos. Porque allá, hermanos, no vamos a tener memoria de la familia que dejamos aquí. Tendremos memoria del gozo que tenemos en el Señor. Por lo tanto, aquí, por eso es individual. Pero no solamente el Señor habló de las guerras, de las que eran, como dice aquí, rumores de guerra. Y Él dijo, no se turbe, no nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todo eso, hermano, que no es el fin todavía. Mientras esté la iglesia del Señor, no es el fin todavía. Y el día que la iglesia se vaya, ahí será diferente, porque las cosas cambiarán. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación,
reino contra reino, y habrán pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Bueno, hermano, esto ya nadie nos debe de contar esto, ¿verdad? Que existen pestes. Porque nosotros venimos saliendo de una, ¿verdad? Una peste es algo sin precedente, una peste sin precedente. ¿Quién se iba a imaginar, hermano? Ni en sueños, hermano, nos imaginamos lo que pasamos en el 2019, 20, 21, ¿verdad? Al menos yo, hermano, ni por la mente se me ocurrió que un día iba a vivir. Y cuando lo veo acá, digo, qué tremendo ese día cuando dijeron, este día se cierra todo y no hay para dónde. Y cómo nos quedamos, hermano. Imagínense, era algo terrible, era una soledad salir de las calles, hermano, y mirar ni un carro, y mirar que todo aquello cerrado, y venimos de eso, y no aprendimos de eso nada, ¿verdad? La iglesia del Señor no aprendió, la iglesia del Señor se quedó, hermano. Muchos que se congregaban antes de que viniera esto, cuando después de la pandemia ya no volvieron a las iglesias, las iglesias quedaron vacías, y ya no regresaron porque se alejaron del Señor. Entonces, ¿saben? La pestilencia es una de las evidencias que el Señor puso como parte de las evidencias que Él pronto volvería. O sea, hemos pasado una, y no solamente, ¿usted cree que aprendimos de eso? No. En cuanto a las pestes, venimos, decía yo, de estar en una pandemia sin precedentes, que era el coronavirus. Pero existen, hermanos. Alguien puede decir, aprendimos, ¿estamos preparados ahora? No, no estamos preparados. Porque, hermanos, y aún se dice que ahora en día somos más frágiles. Es más frágil la salud global. Porque, ¿sabe, hermano? Fíjense que nosotros vivimos en un país rico que tiene todo, ¿verdad? Que podemos decir, tenemos los mejores medicamentos y todo. Pero aún así, hermano, no todos gozamos de la salud. No todos podemos ir a un doctor para ir a pasar consultas por una gripe, por algo que nos estamos sintiendo. No podemos, y estamos en un país completamente rico. Pero eso no se puede decir nosotros aquí. Imagínense países del África. Pero, ¿sabe? Algo se puede decir ahora en día. Que nadie, hermano, nadie se puede salvar de eso. Porque, ¿sabe, hermano? Cuando comenzó la pandemia, nadie podía decir que no tenía que vacunar a una persona que estaba allá en lo más profundo del África. Es que ellos sabían que si una persona, pero los países comenzaron a cerrar aeropuertos porque no querían que la peste se viniera de un país a otro, de otro así. Entonces, porque sabían de que las pestes, hermano, no importa, hermano, si haya comenzado allá en el cantón más refundido, allá, hermano, donde nadie llega. Si ahí comenzó y si no se hizo algo por eso, se hará mundial, será global. Por lo tanto, hermano, no se aprendió nada. Por lo tanto, el Señor, cuando esta palabra dijo el Señor, era porque Él tenía conocimiento que aún con las riquezas que hay, aún con el poder económico que tienen muchas naciones y muchas personas, no, hermano, nadie puede decir que esto no puede suceder nuevamente. Lo de las pestes. Dicen amén a eso, hermano. Amén a que el Señor, hermano, tenía conocimiento de eso. Y Él dice, el Señor dice que habrían pestes. Dijo el Señor, habrán pestes. Y no solamente pestes, sino también hambre. Fíjense, esto del hambre, ¿usted cree, hermano? Aquí, aunque vivimos en un país que tiene dinero, hay personas que se mueren de hambre. Hay personas que no tienen que comer. Y eso no es que si nos vamos a un país allá, hermanos, del África, donde, según, hermanos, la ONU, dice que 735 millones de personas padecieron hambre en el 2023. Y somos cerca de 800 mil millones de personas. Quiere decir que como unos 35 mil millones solamente son los que no se mueren de hambre. Pero los 35 mil millones de personas padecen de hambre en el mundo. ¿Y a quién echamos la culpa? Bueno, podemos decir, hermanos, no siendo tan pésimos con personas, con países, podemos decir que la crisis alimentaria mundial está afectando a millones de personas vamos a culpar los conflictos, las crisis económicas, los cambios climáticos, la alza de los precios de los fertilizantes. Todos esos, hermanos, se combinan para que haya escasez y se cumpla lo que el Señor dijo. Habrá hambre en diferentes lugares. Si hay riqueza, hermano, pero hay hambre en muchos.
A muchos no tienen ni agua, no tienen nada. Quiere decir que el Señor, hermano, en su palabra, la palabra se cumple. La palabra tiene su fiel cumplimiento. Y eso, hermano, a mí me llena de alegría y gozo de tener la palabra del Señor en mis manos. Porque quiere decir que cada vez que yo la leo, sé que lo que aquí dice se cumple. El Señor hace 2000 años hablando de esto, hablando de que esto acontecería. Y alguien puede decir, en 2000 años, y uno mira, hermano, gente que vive en grandes mansiones, que no tiene necesidad, hermano. Mientras yo miraba un meme por ahí, cuando salió el iPhone 15, que mientras la gente hacía cola para comprar el iPhone 15, allá en el África, muchos niños haciendo fila para agarrarse un poquito de comida. Entonces, aunque hay esos contrastes, hermano, hay esos contrastes de vida, hermano, si una persona sufre, hermano, todos debemos de sufrir. O sea, estos conflictos y estas crisis económicas o cambios climáticos, no crea que solamente será para uno. Y sabe, todo esto cada día irá de mal en peor. No crea que irá mejorando. Porque la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación, dice en Apocalipsis capítulo 6, dice que 2 libras de trigo por un denario será. O sea, como diciendo que el pago, hermano, del día, solamente para 1 libra de frijoles. Solamente para eso alcanzará en ese tiempo, porque habrá escasez. No solamente porque mire, usted puede tener dinero, pero si no hay alimento, ¿qué puede comprar usted, hermano? ¿Qué puede comprar usted? Nada. Entonces habrá hambre, ¿no? Alguien puede tener dinero, pero no hay alimento. Si hay escasez, imagínense cómo se levantan, como esos cambios climáticos, como esos huracanes, como esos movimientos, hermanos, que suceden. Todo eso cambia, hermano. Las cosechas se pierden. Por lo tanto, aunque pueda tener dinero, pero si no hay cosecha, no hay. No hay alimento. Por lo tanto, habrá cada día más hambre. Y eso tiene cumplimiento en la palabra del Señor. Porque dice, eso es lo que dice, que habrán guerras, que habrá hambre. Y esa hambre cada día, habrán pestes, habrán terremotos en diferentes lugares. Si hablamos de terremotos, hermanos, ya eso ni le tomamos atención nosotros. Este año, menos yo, a veces veo noticias, no siempre veo noticias, pero al menos al principio de año hubo un terremoto de una manera grandísima en Irán y todos esos lugares, pero como no son países de nosotros, no les damos importancia. En Afganistán hace poco, en noviembre, en Albania también, en diferentes países existen y siguen habiendo terremotos con catástrofes incomparables, con muertos innumerables, pero no les damos importancia, no los seguimos porque como no es en nuestro lugar, no le tomamos importancia. Pero el Señor dijo que todas esas evidencias, todo eso que acontecía solamente eran principios de dolores. Esos solamente eran avisos que indicaban el pronto regreso de Jesús. Y eso es, hermano, cada día que pasa, un día menos para que aparezca en las nubes el que vino por nosotros, el que vino a salvarnos a nosotros. Por lo tanto, a ellos, hermanos, los discípulos estaban con la curiosidad. Dinos cuándo sucederán. Ellos esperaban que el Señor les dijera un día, pero el Señor no les dio un día, sino les dio, hermanos, diferentes evidencias que indicaban el día, hermano, en que Él vendría. Y nosotros ahora estamos más cerca de ese día. Nosotros estamos más cerca de ese día. Y usted cree que cada día que se acerca el día, el Señor no cree que los días serán más fáciles. Los días serán más difíciles ser cristiano. Cada día será más difícil ser cristiano porque, aunque muchos consideran que el día, o más bien los días antes de la venida del Señor habrá un gran avivamiento. Dicen muchos dicen que antes de la venida del Señor habrá un gran avivamiento. Y otros dicen que antes de la venida del Señor, como dice en el versículo 12 de este capítulo, que dice que muchos estarán muy fríos. No sabemos, hermanos, si antes de la venida del Señor habrá un gran avivamiento o habrá una gran enfriadez. No sabemos. Lo único que podemos predecir es que esto es personal. Y que usted, hermano, no debe mirar a nadie, hermano. Que nadie, hermano, pueda decirle a usted cómo tiene que hacer, sino que usted vivir para el Señor. Para que el día en que Él venga, hermano, que nadie le tenga que decir cómo usted está, sino que solamente usted y Dios sepa cómo está. Para que el día que Él venga no sea avergonzado. Que usted se tenga que quedar y decir, y que la gente venga y le diga, no, que te ibas a ir cuando el Señor viniera, pues. Y que no que te ibas a ir, imagínense nosotros avergonzados ahí.
Qué tremendo. Aunque tendrán oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidad, aunque se quede. Aunque se quede habrá oportunidad, pero si esa oportunidad que usted tenga, hermanos, que arrebatar la última hora será aún con su vida. Por eso es importante que ahora aprovechemos el tiempo de Dios, porque en este tiempo no tenemos, nadie nos obliga, le llamamos, hermanos, vengan al culto, estén aquí. Es todo, hermano, toda una motivación, no una obligación. No obligamos a nadie, hermano, tiene que venir. El que venga, el que no venga, hermano, se queda. No, pero en ese periodo, después que la iglesia sea arrebatada, ahí dice la palabra del Señor que ahí ya no será algo así, como una decisión que usted tenga, sino que será una decisión obligada que usted, hermano, tendrá que pagar con su vida. Y si no nos gusta, hermano, que nadie nos diga nada, ahí sí nos van a obligar. Así que por eso es importante que ahora, hermano, nos pongamos a cuenta con el Señor y no esperemos hasta el día, el último día, decir, mañana lo voy a hacer, sino que ahora es el día de salvación. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que en esta hora, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos, hermanos, a orar al Señor. Y si usted, hermano, quizás esto le da temor, no lo predico para que usted tenga temor. Lo predico para que usted esté advertido de que ese día sucederá. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero de que sucederá, sucederá. Porque los eventos que hemos dicho, que el mismo Señor dijo que iban a pasar, están sucediendo. Solamente nosotros necesitamos del que poder estar atentos a lo que está sucediendo, porque el Señor pronto viene. Cerramos nuestros ojos en esta hora y oramos al Señor. Y en esta hora, mientras ora la iglesia, mientras le dice, Señor, gracias, Señor, porque yo ya estoy ahí en tu redil. Ya estoy ahí preparando el día en que tú regreses. Yo voy a hacer una oración. Si usted no ha entregado su vida al Señor, y esta es la oportunidad que el Señor le está dando. Así que si usted en esta hora quiere dar su vida al Señor, es el privilegio que Dios quiere darle a usted. Venga a los pies de Jesús y recíbale y comience a dar los pasos al Señor. ¿Hay en medio nuestro alguna persona que quiera ponerse a cuenta con el Señor? Póngase de pie. Queremos orar por usted. El Señor quiere salvar su vida. Porque va a haber un día que el que quiera salvar su vida la perderá. Aquel que la quiera ganar la perderá. Ahora no. Ahora está el Señor ofreciendo la vida eterna gratuitamente. No tiene que ser obligado a nada. Solamente usted tome la decisión y diga, yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero estar con Él. Porque muchos serán engañados. Muchos serán engañados porque no tendrán al Señor. Pero ahora la invitación es, si usted quiere venir al Señor, es la oportunidad que Cristo está ofreciendo para poder que usted venga a sus pies. ¿Quiere dar su vida al Señor? ¿Quiere entregarse por primera vez o quiere reconciliarse? Hágalo ahora. Yo no voy a hacer un llamado extenso, pero sí yo quiero hacerle la invitación para que usted se ponga a cuenta con el Señor. El Señor quiere salvar su vida. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y estos avisos solamente son avisos que indican que pronto regresará nuestro Señor. ¿Hay en medio nuestro alguna persona, algún amigo, alguna amiga, alguien que se quiera reconciliar? Puede hacerlo. Si no hay, damos gracias al Señor en esta hora. Padre, dígale, Señor, Padre que estás en los cielos. Te doy gracias, Señor, porque tú me has salvado, Señor. Tú me has perdonado, Señor. Y es por eso, Señor, que ahora tengo entrada a la patria celestial. Señor, queremos estar preparados. Dígale al Señor, quiero estar preparado para ese día en que tú vengas. Quiero, Señor amado, tener mi perdón siempre conmigo. Quiero que, Dios mío, tu Espíritu Santo me guíe siempre para poder, Dios mío, vencer las artimañas del enemigo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús en esta hora. Te pido, Dios, que nos perdones, Señor, si te hemos fallado, si hemos ofendido tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.